La situación que había llevado a la corona a despoblar algunas poblaciones costeras para evitar el contacto con los piratas norteafricanos llevó a la Real Pragmática, que exigía la conversión total de los mudéjares. Pero no fue esta lo que llevó a un alzamiento general de los moriscos para Jueves Santo del año 1568. Mientras el marqués de los Vélez concedía mercedes a los moriscos en detrimento de los cristianos viejos, que se amotinaron y sufrieron represiones, la confabulación morisca ponía al frente a un antiguo soldado que fue en Flandes, Fernando de Valor, descendiente de los últimos reyes de Granada, que cambiando su nombre por el de Aben Humeya, fijó la insurrección morisca para la Navidad del mismo año. Antes de esa fecha, los moriscos provocaron una serie de martirios sobre cristianos. Diego Hurtado de Mendoza nos cuenta en su Guerra de Granada las horrorosas matanzas que, hasta el grado más monstruoso, perpetraron los moriscos contra la pacífica y desarmada población española que convivía con ellos. Aben Humeya fue finalmente derrotado en Vera el 26 de septiembre de 1569. Era asesinado por sus parciales, hartos de su prepotencia, resentidos por los asesinatos cometidos sobre su propia gente, y enterrado en un muladar pocos días después, siendo sustituido por su primo Aben Abó, que dio nuevos bríos a la guerra. En octubre de 1570 se ordenó la expulsión de los moriscos de Granada y fueron expatriados en diciembre a las provincias de Cuenca y Toledo, Extremadura, Galicia, La Mancha, Campo de Montiel y Sevilla. Si bien los señores de la tierra impidieron que la expulsión fuese ni con mucho completa. También en este año los turcos, faltos de botín, pactaron su marcha a Berbería y se ofrecieron para acabar con la vida de Aben Abó, extremo que consiguieron. Finalmente el Cheniz, que quería la paz, acabó con la vida de Aben Abó y entregó su cabeza para que fuese expuesta en Granada. Ya a finales del siglo XVI, la población morisca en España estaba compuesta por 319.000 personas y no estaban distribuidos de manera uniforme por toda la península. Más del 60% se hallaban concentrados en el cuadrante suroriental. En Valencia, que contaban con la mayor concentración de población morisca, eran 135.000, aproximadamente el 33% de la población, lo cual correspondía a un morisco por cada dos cristianos, o sea, un tercio de la población en conjunto. En 1609, la Reconquista continuaba en la Hispania tingitana. Así, el 9 de septiembre se tomaba la plaza de Larache, entregada por Mohamed Cheque Charife, rey de los reinos de Marruecos y Fez. 2 días más tarde, el 11 de septiembre, se decretaba la expulsión de los moriscos. Medida que se hizo imprescindible porque, decía, los de este reino y de Castilla pasaban adelante con su dañado intento, pues al mismo tiempo que se trataba de su remedio, enviaron personas a Constantinopla y a Marruecos a tratar con el turco y el rey Muley Zidane, pidiéndoles que el año que viene envíen sus fuerzas y socorro en su ayuda, asegurándoles que hallarían 150.000 hombres, tan moros como los de Berbería, que les asistirían con las vidas y haciendas. Es la empresa fácil por estar estos reinos muy faltos de gente de armas y ejercicio militar, y que además de esto traigan también sus pláticas y hartas diligencias con herejes y otros príncipes que aborrecen la grandeza de nuestra monarquía, y los unos y otros han ofrecido ayudarles con todas sus fuerzas, y el turco, para enviar su armada, se sabe de ciencia cierta que se concertó con Persiano y con sus rebeldes que le traían ocupado, y el rey Muley Zidane, ya estableciendo en su reino, y ha tratado con los herejes de las tierras marítimas de Septentrión, que les han de dar navíos para pasar su ejército, y se lo han concedido. Y si estos, como los demás enemigos, cargan a un mismo tiempo, nos veremos en peligro, que se deja entender. Los moriscos así estaban continuando con las mismas actividades antiespañolas que siempre habían usado. En cualquier caso, la medida, vista desde la distancia y con flaco conocimiento histórico,
nos puede parecer desorbitada. Aunque tal vez con lo que está pasando ahora en Francia no parezca tan desorbitada. Pero para ser ecuánimes debe ser sopesada en todos sus puntos. También en el momento de ocurrir pareció injusta y desorbitada en algunos ámbitos, especialmente en el ámbito nobiliario, directo beneficiario de la laboriosidad de los moriscos. Los moriscos seguían siendo un punto aparte, con su propia lengua y religión y una forma de vida que se basaba en la ley islámica. En Aragón y en Valencia, en donde descendían de aquellos a quienes se habían impuesto la conversión forzosa, constituían un auténtico enclave del Islam en España que se resistía a la cristianización y a la hispanización, con sus propios líderes y su clase dirigente, sus ricos y sus pobres, todos inmunes a la integración. Eso a la postre no puede justificar la expulsión si la contemplamos desde un punto de vista cristiano, pero para el español del momento debía ser un acicate más que abonaba los deseos de que se llevase a cabo la medida. Y vuelvo a insistir en los sucesos que están ocurriendo ahora mismo en Francia. Bueno, esto se está grabando el día 5 de julio de 2023. O sea, pues veamos lo que está pasando ahora mismo en Francia y a ver si podemos justificar un poco el asunto. Económicamente, a lo que parece, también fue un inmenso error, ya que desprenderse de un colectivo de personas con conocimientos específicos en el campo de la agricultura, de la alfarería, de la apicultura y de otras artes, no podía significar sino un duro golpe a la maltrecha economía nacional, que en estos momentos se encontraba en un momento especialmente delicado. Pero si a esta laboriosidad añadimos la laboriosidad que manifestaban a la hora de prestar apoyo a los corsarios berberiscos, que continuamente estaban asaltando la costa, el peso de la balanza, al menos al entender de las autoridades del momento, indicaba la necesidad de proceder a la expulsión. Todo hace indicar que en aquellas circunstancias pesaba más la disposición que tenían a colaborar con el enemigo que el resto de las consideraciones. También se ha intentado quitar hierro al peligro de invasión de los turcos, pero la simple contemplación de ciudades como Valencia o Castellón de la Plana vienen a indicarnos que el miedo a los ataques sorpresa era más que evidente. La ciudad de Castellón de la Plana dista 5 kilómetros de la costa. Cierto que la creación de esta ciudad es anterior a las fechas que hablamos, pero el crecimiento natural y el desarrollo natural de las ciudades cercanas a la costa es justamente en la costa. ¿Por qué hoy hay ciudades que, como Castellón, tienen un barrio a 5 kilómetros del casco urbano? ¿Quién habitaba en los tiempos que nos ocupa esos terrenos? Por otra parte, feraces. Nadie más que los moriscos. Los moriscos, que reiteradamente habían demostrado su disposición a colaborar con los piratas turcos y los piratas del norte de África que merodeaban las costas españolas. En las costas de Argelia y Túnez había auténticas repúblicas piratas que vivían del delito. Asaltaban barcos, robaban sus mercancías, saqueaban las costas, secuestraban a las mujeres para venderlas como esclavas. Por eso en el litoral español la mayoría de las ciudades no estaban en la costa, sino unos kilómetros hacia el interior para protegerse de los piratas. También por eso el comercio del Mediterráneo tenía un pulso mortecino. Desde siglos atrás, la corona venía organizando expediciones para combatir la piratería, pero el problema no acababa de ser extinguido. Como la amenaza era permanente, los marinos mercantes gozaban de patente de corso para hacer frente a los berberiscos. Era un hecho demasiado habitual que las depredaciones de los corsarios berberiscos y de sus aliados otomanos continuaban planteando un problema de seguridad en el Mediterráneo occidental, pues los barcos españoles seguían sufriendo constantes ataques y los enemigos del norte de África continuaban exigiendo rescate por sus prisioneros que hacían en España. Y los moriscos, que no se integraban, eran aliados de los piratas, a los que facilitaban información, acceso y apoyo de todo tipo en sus asaltos, que se producían robando y secuestrando todo lo que podían. Voluntariamente los moriscos se encontraban enmarcados en núcleos perfectamente identificados, en un estado de integración social sencillamente inexistente. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.